Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el viernes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma y estamos viendo el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 33, 43, 45, 46. Voy a quedar con el versículo 45. Algunos doctores en Mateo, expertos en Sagrada Escritura de Mateo, doctores en Sagrada Escritura, afirman que el versículo 44 no está en algunos manuscritos y por eso pues no se hace hincapié en ese versículo 44. Bueno, pero lo que sí, esto no es vuelvo y digo, esta no es una clase de dogmática ni merología, es una clase o es una reflexión, perdón, del Evangelio con respecto a los textos sagrados y a la originalidad de los textos. Y lo que dice la iglesia, el magisterio de la iglesia. Bueno, me quedo con el versículo 45, porque habla obviamente de la viña que fue arrendada, que matan obviamente a su hijo, que pues obviamente cojan la herencia, y que era el Padre, bueno, la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, este versículo 45, a la luz de la tradición de la iglesia, y muchos padres de la iglesia, muchos doctores de la iglesia, se enfocan en lo que es la riqueza de Cristo, el mesianismo de Cristo y el famoso Malchut Elohim, o el reino de Dios, o el famoso Basileia Feuseus. Bueno, pero si uno se enfoca al mismo tiempo, como habla la iglesia católica y desde el texto sagrado, la originalidad, habla de los Kohaim, Perushim y el famoso Imar, el texto aquí de la originalidad de Mateo en arameo. Vuelvo y digo, los famosos Kohaim, el Perushim y el famoso Imar. Acordémonos que Mateo, el Evangelio de la Razón, enmarcado en el Evangelio de la Razón, porque da las causas justas y eficientes para creer en Jesús, y que como toda parábola hace parte del lenguaje cairótico, antes, en o después de Cristo sucedió, pero que sucedió. Entonces expresa claramente con este famoso Imar, que no es una sentencia, sino simplemente es una cuestión de que, como quien dice, escuche que eso es para usted, eso le va a caer a usted. Y por eso dice el texto al final del 45 que, pues obviamente vieron que hablaba de ellos, los sumos sacerdotes y los fariseos, y todos ellos pues, hablaban de ellos. Bueno, obviamente el texto original, el texto en arameo habla de los famosos Kohaim y Perushim y lo famoso Imar. Bueno, entonces este Imar, vuelvo y digo, este Imar es esa acción de Jesús, que no es una sentencia, sino como quien dice, mire, pilas con lo que está pasando en su vida, porque eso es lo que usted está haciendo. Es decir, es una acción de meditación. Pero ellos, en su orgullo, en su prepotencia, dijeron, no, pero es que cómo es posible que este señor nos venga a decir todas esas cosas. Bueno, resulta que para enmarcar bien este fragmento de Mateo, vuelvo y digo en arameo, acordémonos que Jesús era un judío de Palestina, la lengua materna era el arameo. Bueno, pero lo que centra a Jesús en este fragmento, como dice la tradición de la iglesia en la parte dogmática, es lo que acontece con el respecto que es la esclavitud que estaba viviendo el pueblo, toda la humanidad, y la cual no podía ser liberada. No podía ser liberada, ¿por qué? Porque no había alguien superior a quien era o tenía esclavizada a la humanidad. Por eso esta palabra y por eso la famosa frase Imar, escuche que eso es para usted. Si usted quiere liberarse, escuche y ponga en práctica. Bueno, y por eso está hablando de esa cuestión. Y lo que se llama el lema, la famosa causa de Jesús, que al mismo tiempo él está hablando obviamente del Dios y Salvador, Yeshua Mashiach, que es el Señor Jesucristo, el Dios y Salvador. Y por eso se dice en teología, en la acción obviamente consecuente de la teología, que obviamente que ante la discrepancia de la muerte ignominiosa de Jesús, obviamente como sedicioso político y como impío y blasfemo para los judíos, pues se dice que durante esos 2 decenios, la primitiva iglesia, 2 decenios se alcanzó más en la cristología que durante los 7 siguientes siglos, que fueron los siglos de los padres de la iglesia. Bueno, que al mismo tiempo eso hace parte de la expresión del dogma de la iglesia antigua o iglesia primitiva, del dogma de la iglesia, a pesar de que no eran sentencias dogmáticas, pues la gente creía fehacientemente y con veracidad quién era Jesús, y por eso habla de la piedra angular.
Y por eso entonces hoy nos habla Jesús de el punto culminante de la autorrevelación de Dios, la piedra angular, que se está refiriendo únicamente a su resurrección y que como siervo y salvador de Dios, como quien expone ante la justicia de Dios y como al mismo tiempo se expone como esclavo de Dios, pues para superar aquello que estaba siendo esclavo el mundo, o sea, del demonio, de Satanás. Por eso Orígenes lo dice claramente, Orígenes y San Ireneo de León, dice claramente, tenía que ser superior a quien estaba esclavizando la humanidad. O sea, Cristo es superior que Satanás, porque es Dios. Y por eso lo esclavizó, y esclavizó a Satanás, y por eso entonces Cristo triunfó, por ser Dios, por llevar en su misma humanidad la redención del mundo, y que al mismo tiempo lo habla este texto. Ahora, ya para finalizar esta reflexión del día de hoy, con respecto a esta situación que estamos viviendo en el día de hoy, esta parábola, hay que preguntarnos entonces, ¿será que estamos nosotros viviendo conforme el mensaje de Jesús? ¿O nos estamos apartando del mensaje de Jesús? ¿O nos está pasando como esta gente que le dice Jesús con el famoso imar, de hablar, de decir? Le dice, oiga, pilas, preocúpese por lo que está pasando. ¿Será que también está pasando en nuestra vida? Jesús nos está llamando la atención, está diciendo, oiga, pilas. Pilas porque esto le cae a usted. Ahora entonces hay que preguntarnos, ¿será que este mensaje nos cae a nosotros? ¿Será que estamos viviendo el mensaje de Jesús? ¿Estamos viviendo el mensaje de Jesús? ¿Lo estamos viviendo? ¿Estamos creyendo primeramente en Cristo, en el famoso Maljo Elohim, el famoso reino de Dios, que no es este reino, sino que a través de la Eucaristía, de la vida sacramental, llegamos al reino de Dios? ¿O por el contrario, estamos afianzándonos en este mundo que nos impide llegar a la salvación, a la vida eterna? Por eso vuelvo y digo, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿estamos viviendo el mensaje de Jesús? La Virgencita María vive al lado de cada uno de nosotros. Si usted le invoca, si la clama, le llama, ella nos cubra con su manto maternal de amor y nos permita, como ella lo vivió perfectamente, el mensaje de Jesús. Vivir perfectamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Vivir claramente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Indispensable hoy, Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, obras de caridad y confesión, Santo Via Crucis. No me queda nada más sino preguntarnos otra vez, ¿estamos viviendo claramente el mensaje de Jesús? La Virgencita María interceda por cada uno de nosotros. Feliz día para cada uno de ustedes.